¿Cómo se conquista una ciudad sin reducirla a escombros ni recurrir a un asalto directo? Esta es la pregunta que guía la nueva guerra en Ucrania. La respuesta parece sacada de un manual moderno. Drones lanzando mensajes en vez de explosivos, advertencias en vez de amenazas definitivas, presión psicológica en vez de ataques masivos. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han desplegado pequeños drones para volar sobre las posiciones ucranianas y dejar caer panfletos impresos. Estos mensajes no solo exigen la rendición, sino que anuncian un cerco inminente y fijan un plazo. El tiempo para resistir se agota. Todo está dirigido a la mente de los defensores. Sin disparar un solo tiro, buscan erosionar la moral de los soldados ucranianos, empujándolos a decidir bajo la presión del aislamiento y la escasez. Esta guerra psicológica ya comienza a dejar huellas. Hay informes de conversaciones llenas de dudas y de soldados que consideran rendirse para salvar la vida. Pero el mayor peligro para los ucranianos no es solo físico. Es la presión constante de sentirse rodeados, la amenaza de quedar incomunicados y sin escapatoria, mientras los panfletos caen día y noche, recordando que el cerco puede cerrarse en cualquier momento. A veces, la caída de una ciudad no ocurre con tanques atravesando muros, sino cuando la moral se rompe antes que las defensas. Si no comprendes cómo esta guerra busca quebrar la voluntad antes de destruir posiciones, puedes subestimar cuán rápido una ciudad puede cambiar de manos, o lo vulnerable que se vuelve la defensa cuando la mente flaquea. El avance ruso no depende solo de la fuerza bruta, sino de una estrategia que combina presión psicológica, ataques a infraestructuras clave y aislamiento progresivo. Así, la guerra transforma cada ciudad en un tablero donde la moral y la información valen tanto como las armas. Más allá de los mapas y las líneas del frente, la verdadera batalla en Ucrania se libra en las sombras de la infraestructura y la logística. Lo que sucede con los trenes, las rutas energéticas y los caminos invisibles decide mucho más que las fronteras visibles. Aquí, la guerra se mide en kilovatios y vagones, no solo en metros ganados. La estrategia rusa, hoy, se despliega en múltiples frentes simultáneos. Hay operaciones coordinadas en Kupiansk, Krasny Liman, Volchansk y Pokrovsk. En cada uno, el método no es solo avanzar, es aislar, cortar rutas, bloquear refuerzos y transformar cada enclave ucraniano en una isla, rodeada de incertidumbre y desabastecimiento. Esta táctica recuerda a asedios históricos como el de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde el aislamiento fue la principal arma. En Leningrado, la ciudad resistió durante casi 900 días, pero el precio fue terrible. Cientos de miles de civiles murieron de hambre y frío. Hoy, aunque la tecnología es distinta, el principio es el mismo: rodear, cortar los suministros, minar la resistencia interna. Cada día, la coordinación defensiva de Ucrania se complica aún más. El aislamiento fragmenta las líneas, unidades atrapadas, mandos incomunicados y rutas de abastecimiento bajo amenaza constante. Cuando los puntos de apoyo quedan aislados y deben operar solos, la resistencia se vuelve frágil y la moral empieza a resquebrajarse. El objetivo ruso es doble: apoderarse de cruces logísticos y ciudades clave. Cada estación ferroviaria, cada subestación eléctrica o depósito incautado tiene un efecto multiplicador, porque limita la movilidad y la capacidad de respuesta ucraniana. Tomar estos puntos es más que una victoria táctica. Es arrancar los nervios vitales de su enemigo. Para ilustrar esto, imaginemos la captura de una subestación eléctrica en las afueras de una ciudad. No solo se detiene el suministro de electricidad, sino que se paralizan los hospitales, se apagan los sistemas de comunicación y los trenes quedan inmóviles. Las ambulancias no pueden circular, los soldados heridos no reciben atención y el pánico se expande. No todo es ataque frontal. El uso masivo de drones y el sabotaje selectivo a infraestructuras vitales se ha convertido en el núcleo de la campaña. Estos golpes no siempre buscan destruir totalmente, sino interrumpir, retrasar y obligar a Ucrania a gastar recursos en reparar, proteger o improvisar nuevas rutas.
Las consecuencias son inmediatas. Se reportan cortes de energía en varias regiones, con impactos directos en el suministro y la comunicación. Cada apagón eleva la presión sobre soldados y civiles, reduciendo la capacidad de resistir y responder ante la siguiente embestida. En esta guerra de desgaste, perder la infraestructura es perder la capacidad de sobrevivir. Aquí, el tiempo juega en contra de quien queda aislado. Cada minuto sin electricidad, cada tren inmóvil, erosiona un poco más el poder de sostener la defensa. Un ejemplo reciente. En la región de Kharkov, tras el bombardeo de una central eléctrica, barrios enteros quedaron a oscuras por más de 24 horas. Los hospitales tuvieron que recurrir a generadores limitados, mientras los ciudadanos hacían filas para conseguir agua potable. La ansiedad y la incertidumbre aumentaron, debilitando la moral tanto de los habitantes como de los soldados destinados a la defensa. Pero la presión sobre la infraestructura es solo una pieza del rompecabezas. Hay otra dimensión, menos visible pero igual de letal: la guerra psicológica y la manipulación de la información. El cerco ruso no es solamente físico, es una trampa mental y logística que se va cerrando como un puño. Alrededor de Kupiansk y otros puntos neurálgicos, la estrategia es clara: formar círculos de aislamiento cada día más estrechos. Cada kilómetro que Ucrania pierde es un metro menos para moverse, recibir apoyos o evacuar a los heridos. La sensación de encierro se vuelve casi palpable, creciendo con cada jornada. Esta técnica ha sido usada en otros conflictos, como el asedio de Sarajevo en la década de los 90. Durante casi 4 años, los habitantes de la ciudad vivieron atrapados, bajo bombardeos constantes, con el acceso a alimentos y medicinas controlado por los sitiadores. El desgaste psicológico fue tan devastador como los daños materiales. Hoy, los drones y la tecnología han reemplazado a los francotiradores, pero el objetivo es el mismo: quebrar la voluntad del enemigo. No se trata solo de rodear, sino de asfixiar sistemáticamente. Los bombardeos selectivos castigan centrales eléctricas, fábricas y puentes, paralizando las defensas y la vida cotidiana. Cada subestación destruida deja a los defensores incomunicados y sin luz, incapaces de coordinarse. El miedo y la confusión se propagan como una nueva niebla de guerra. Sin energía, la logística ucraniana se desmorona. Transportar municiones, rotar unidades exhaustas o evacuar heridos se transforma en una odisea. Los depósitos se vacían rápidamente. Los convoyes, vulnerables a emboscadas y ataques aéreos, arriesgan todo. El hambre y la fatiga se suman al cerco invisible, haciendo que la resistencia física se desgaste junto con la moral. La defensa se fragmenta en pequeños focos dispersos, aislados entre sí. Grupos cortados sin comunicaciones fiables luchan en la oscuridad, donde cada posición perdida es una isla más condenada al silencio. Las órdenes dejan de llegar y la cooperación se erosiona poco a poco, dejando a cada soldado con la sensación de abandono. El asedio es también psicológico. Drones lanzan panfletos sobre las trincheras ucranianas, con ultimátums: rendirse o enfrentar la destrucción absoluta. Las amenazas no llegan solo con explosivos, sino con palabras que siembran la duda y el miedo entre los defensores. Algunos soldados piensan en rendirse, pero son frenados por sus propios mandos, temerosos de represalias o castigos ejemplares. La moral se descompone desde dentro. Cada cual mira el reloj, sabiendo que cada hora bajo asedio puede ser la última. En estos contextos, la historia muestra que la moral puede quebrarse incluso antes de que se acaben las municiones. Durante la Primera Guerra Mundial, en Verdún, el constante bombardeo y la sensación de aislamiento llevaron a miles de soldados a la desesperanza. Algunos elegían rendirse o desertar, convencidos de que la derrota era inevitable. En Ucrania, los drones modernos reemplazan los megáfonos y los panfletos arrojados desde aviones. Pero el efecto buscado es idéntico. El mayor peligro es que la resistencia se quiebre antes del asalto final. Ignorar la presión psicológica y la guerra logística es ceder la iniciativa al enemigo.
Cuando la mente y el estómago vacíos pesan más que las balas, la caída puede ser solo cuestión de tiempo. Mientras los ucranianos luchan por mantener el control bajo el asedio, la estrategia rusa sigue evolucionando. El siguiente paso revela cómo los ataques coordinados profundizan aún más la crisis en el frente. El destino de este conflicto podría sellarse sin un choque frontal masivo, sino mediante una asfixia lenta, silenciosa y calculada. La táctica rusa no apunta necesariamente a un colapso fulminante, sino a erosionar al enemigo de forma gradual en varios frentes: logístico, psicológico y humano. Cada jornada bajo este cerco múltiple eleva el peligro de un colapso repentino de las defensas clave, sobre todo si la presión sobre infraestructuras esenciales como la electricidad, el transporte y los hospitales se mantiene constante. Este patrón de asedio podría reproducirse con facilidad en otras ciudades. Se apoya en la destrucción selectiva de infraestructuras y el corte progresivo de abastecimientos, al tiempo que somete a los defensores a una presión psicológica creciente. El cerco actúa en dos niveles: limita la logística e invade la mente de quienes resisten. Con cada línea de suministro que cae y cada estación eléctrica destruida, las tropas sitiadas ven reducirse sus opciones y su ánimo. Para entender mejor este fenómeno, recordemos la caída de Mariupol en el año 2022. Durante semanas, las fuerzas rusas cortaron el acceso a la ciudad, destruyeron sus rutas de abastecimiento y bombardearon infraestructuras clave. Al final, la defensa colapsó no solo por el empuje militar, sino por el agotamiento físico y moral de sus habitantes y soldados. A medida que el aislamiento se profundiza, aumenta la posibilidad de que guarniciones enteras queden incomunicadas, abriendo paso a la pérdida de zonas completas. El tiempo se transforma en un enemigo invisible pero letal. La escasez de refuerzos, víveres y energía acelera el desgaste, mientras la incertidumbre fractura la cohesión interna. Se libra una batalla doble, física y mental. La amenaza de quedar aislados por completo debilita hasta los ánimos más firmes. Para Rusia, esta estrategia ofrece una ventaja evidente: minimizar sus propias bajas mientras agota al adversario. En vez de arriesgar asaltos directos costosos, se opta por la presión continua y el control de rutas, empleando tecnología para restringir movimientos y moral del enemigo. Así, cada día bajo el asedio incrementa el costo para Ucrania sin exponer recursos rusos en ofensivas masivas. No obstante, la dimensión humanitaria de esta táctica es devastadora. Ciudades enteras se apagan, pierden el acceso al agua y a medicinas, mientras la población civil soporta privaciones crecientes. La infraestructura colapsa bajo la presión, y la vida diaria se convierte en una lucha constante por sobrevivir. Este sufrimiento no distingue entre soldados y civiles. El impacto se extiende, alimentando crisis migratorias y dolor prolongado. Las imágenes que llegan desde ciudades asediadas son elocuentes. Largas colas para conseguir pan, niños jugando en sótanos convertidos en refugios, hospitales improvisados atendiendo a los heridos con luz de linternas. Cada historia personal es un reflejo de la tragedia colectiva. En el plano político, la situación desata reacciones locales e internacionales. Surgen propuestas de pausas tácticas para permitir el ingreso de observadores o ayuda humanitaria. Las imágenes de urbes destruidas y civiles desamparados intensifican la presión mediática sobre ambos bandos y alimentan debates en organismos internacionales y en la opinión pública global. Cada movimiento táctico resuena ahora como un eco político y social de largo alcance. En síntesis, el tiempo juega en contra de los sitiados. Cada día sin solución acelera el agotamiento de recursos, la caída de la moral y, en última instancia, el derrumbe de regiones enteras. La guerra moderna revela que la supervivencia depende tanto de resistir el desgaste sistemático como de la fuerza militar directa. Pero ¿puede Ucrania revertir esta dinámica asfixiante o está condenada a ceder terreno poco a poco? La siguiente fase del conflicto pondrá a prueba no solo la resistencia física, sino la capacidad de adaptación estratégica de ambos bandos. Las guerras del siglo XXI se combaten tanto en cables y autopistas como en trincheras. El frente ya no es una línea clara.
es una red que abarca todo el país. El caso de Ucrania lo deja al desnudo. Destruir centrales eléctricas, cortar vías férreas o atacar centros logísticos puede desarmar a un ejército más rápido que un asalto frontal. Sin energía ni suministros, cualquier fuerza, por poderosa que sea, puede desplomarse en cuestión de días. La tecnología multiplica el alcance del conflicto. Drones de ataque, sabotaje remoto, guerra electrónica que apaga radares o ciega comunicaciones. Cada dron derribando un transformador o interrumpiendo un tren es un golpe silencioso a la resistencia del adversario. Los rusos incluso han lanzado mensajes de propaganda con drones, intentando desalentar a los defensores sin disparar una sola bala. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en la guerra de Georgia en el año 2008. Aunque fue breve, se caracterizó por ataques coordinados contra centros de comunicación y rutas logísticas. El resultado fue un colapso acelerado de la capacidad defensiva georgiana, mostrando que la guerra moderna se decide a menudo en la infraestructura y la moral. Sin embargo, el arma más devastadora es psicológica. Mensajes que anuncian cercos inevitables, advertencias sobre el tiempo que se agota para rendirse, rumores que siembran pánico. La moral, invisible pero frágil, puede colapsar antes de que caigan las murallas físicas, volviendo inútil cualquier defensa material. En este contexto, la flexibilidad y la descentralización son vitales. Los ucranianos organizan la defensa en células pequeñas y núcleos dispersos, adaptándose rápidamente al avance enemigo. Pero esta fragmentación también trae riesgos. Dificulta la coordinación y el flujo de recursos, exponiendo límites dolorosos cuando el enemigo golpea con precisión sistemática. De hecho, la experiencia de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial muestra cómo la descentralización puede ser arma de doble filo. Por un lado, permite operar en la clandestinidad y resistir la ocupación, pero también dificulta la coordinación y la capacidad de responder a ataques masivos. La lección es incómoda. Ningún país está seguro si descuida sus redes vitales. Las guerras futuras no distinguirán entre frente y retaguardia. Todo el territorio es vulnerable. La supervivencia nacional depende de proteger infraestructuras, mantener la cadena logística y sostener la moral bajo presión implacable. Para prepararse ante estas amenazas, es fundamental invertir en sistemas de respaldo eléctricos, reforzar la seguridad de los centros logísticos y entrenar a la población en protocolos de emergencia. Países como Israel han desarrollado complejas redes de defensa civil, capaces de mantener servicios esenciales incluso bajo ataque. Ignorar esto es repetir errores fatales. En la guerra moderna, la derrota puede llegar en silencio, no por falta de coraje, sino por no ver dónde realmente se libra la batalla. Pero incluso si Ucrania resiste, la amenaza evoluciona. El siguiente movimiento ruso podría buscar fracturar la cohesión interna y explotar nuevas grietas en la sociedad ucraniana. La propaganda, los rumores y la manipulación informativa pueden ser tan letales como los misiles. Durante la Guerra Fría, ambas superpotencias invirtieron miles de millones en operaciones psicológicas para minar la confianza y sembrar desconfianza entre las poblaciones rivales. Hoy, las redes sociales y los medios digitales hacen que estas tácticas sean aún más efectivas y difíciles de contrarrestar. Hoy, el auténtico campo de batalla ya no se limita a los cañones ni a las trincheras. Se extiende a la información, la logística y, sobre todo, a la mente de quienes participan y de quienes observan. Comprender esto es crucial, ya que las guerras modernas suelen decidirse mucho antes de que se dispare una sola bala. Si solo nos enfocamos en los combates visibles, corremos el riesgo de ignorar la guerra silenciosa que se libra en las sombras. En Ucrania, cada dron que deja caer panfletos, cada ataque contra la red eléctrica, cada sabotaje a las líneas ferroviarias, son maniobras diseñadas para aislar emocional y físicamente a la población y a los defensores. El asedio contemporáneo no se mide únicamente en kilómetros avanzados, sino en el nivel de incertidumbre que logra sembrar. El cansancio, la falta de suministros y la presión psicológica desgastan tanto a soldados como a civiles, minando poco a poco la capacidad de resistir.
Cada día sin energía, cada noche sin comunicación, refuerza el aislamiento y el miedo. La destrucción selectiva de centros logísticos y fuentes de energía no es casualidad. Forma parte de una estrategia calculada: ir erosionando la respuesta de Ucrania mientras se siembran dudas y desconfianza en quienes aún resisten. Las batallas por lugares como Kupiansk o el lento desgaste en el Donbass no son solo enfrentamientos militares, sino ejemplos de cómo la información y los suministros pueden inclinar la balanza de la guerra. ¿Y qué significa esto para nosotros, que observamos desde miles de kilómetros de distancia? Significa que debemos mirar más allá de los titulares y las cifras. La próxima guerra podría decidirse en los pulsos de las redes eléctricas, en rutas logísticas invisibles o en mensajes que buscan quebrar la moral antes que el cuerpo. No ver estos factores es ser ciegos ante el verdadero cambio de paradigma. Te invito a analizar cada noticia, a buscar lo que no se muestra y a cuestionar la narrativa dominante. Solo así podremos entender lo que realmente está en juego. No solo el control del presente, sino la posibilidad de definir el futuro. La historia enseña que ninguna ciudad es inexpugnable si su voluntad se quiebra antes que sus muros. Al final, la supervivencia depende tanto de la infraestructura como de la fortaleza mental. La guerra moderna, silenciosa y calculada, exige estar alerta en todos los frentes: logístico, informativo y psicológico. Porque, como muestra Ucrania, a veces la batalla más decisiva se libra en el interior de cada defensor, mucho antes de que caiga la primera pared.